vamos a ver manifestarse otra vez ese desprecio hacia la dialéctica que habíamos visto en Aristóteles. Porque Kant va a aceptar de los empiristas la idea de que solo hay conocimiento si hay experiencia, pero va a seguir percibiendo a la dialéctica como un movimiento del pensamiento puro, o sea, especulación. Digamos que para Kant se requiere de la experiencia, pero no basta con los datos que nos dan los sentidos. Acá aparece el giro copernicano que quiere darle Kant a la filosofía, así como en la física. Los movimientos extraños de algunos planetas como Marte se empezaron a comprender en la medida en que se orientó la mirada hacia el propio movimiento de la Tierra, y así entendimos cómo se producían esos avances y retrocesos en la órbita de Marte. De igual manera, pretende Kant que volviendo la mirada a nuestra propia facultad de conocimiento, es que vamos a comprender qué es lo que ocurre en ese conocimiento que el empirismo está poniendo en cuestión por utilizar o recurrir a conceptos que no provienen de la experiencia. Entonces lo que va a observar Kant, y esto es un rasgo en general de la filosofía moderna, en todos los ámbitos, también en el del conocimiento, la idea de que el conocimiento no es solo algo dado, algo que recibimos tal cual es en la realidad, sino algo que nosotros constituimos a partir de ciertos datos que sí nos son dados, ¿no? Y esa constitución comienza con las formas puras de la sensibilidad, porque los datos del mundo externo solo pueden ser espacialmente percibidos. Y si yo no consigo ni siquiera la posibilidad de experimentar un objeto externo a mí que no sea espacial, es porque entonces esa espacialidad ya constituye una parte de mi facultad misma de la intuición. O sea, es una forma pura de la sensibilidad. Si el espacio es entonces una forma pura de la sensibilidad, no depende de la experiencia, yo sé que cualquier experiencia posible tendrá que ajustarse a los parámetros del espacio, que no son solamente tres dimensiones y nada más, sino que todas las leyes de la geometría, todas las leyes que desarrolla la matemática, son especificaciones de esa forma pura de la sensibilidad, y por eso tienen certeza, porque el rasgo característico de estos elementos a priori es que son necesarios, no son contingentes, al contrario de todo lo que provenga de la experiencia, lo a posteriori, que sí se va a manifestar como algo contingente. Bien, pero lo que va a observar Kant es que hay experiencias de cosas que nos pasan internamente que no se ajustan a la espacialidad, puesto que una tristeza que puedo estar experimentando no es algo espacial. Aunque sea grande la tristeza, ese tamaño en todo caso tiene que ver con una intensidad, no con la espacialidad. Con lo cual dice, bueno, la forma pura del espacio se limita en todo caso a los objetos externos, pero hay experiencia también interna, y el sentido interno tiene como forma pura de la sensibilidad el tiempo. Lo que empezamos a ver entonces acá es que si hay formas puras de la sensibilidad para todas las experiencias que se nos presenten, tengamos en cuenta que toda experiencia de un objeto externo a la vez es algo interno y por lo tanto está ajustado a la temporalidad también, o sea que el tiempo aparece como la forma pura de la sensibilidad universal, que abarca todas las experiencias. Entonces esto significa que todo lo que conocemos es fenómeno y no cosa en sí. La separación, la distinción entre la palabra cosa y la palabra fenómeno tiene que ver con esto, con que cuando uno piensa en una cosa, no lo piensa en relación con aquel que la percibe o que la conoce, sino que la piensa en sí misma, mientras que el concepto de fenómeno ya está involucrando la facultad del conocimiento de aquel que conoce, ¿no?
Entonces, lo que conocemos es un mundo fenoménico. Incluso lo que conocemos de nosotros mismos, puesto que dijimos que el sentido interno trabajaba con una forma pura de la sensibilidad, que era el tiempo. Entonces también lo que conozco empíricamente de mí mismo es fenómeno, no es la cosa en sí. Pero todavía sería puro caos esta experiencia si yo no involucrara, además de esas formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, ciertas categorías que pone el entendimiento. Y acá estaría haciendo una crítica al mismo Hume. Hume decía, bueno, la causalidad no es algo que yo perciba. Yo veo una bola de billar impactando sobre otra y la otra empieza a moverse, pero la causalidad como tal yo no la percibí. Por lo tanto, tengo que admitir que no es conocimiento, toda vez que a partir del presupuesto de que todo el conocimiento proviene de la experiencia, de las impresiones de los sentidos, y tendré que decir en todo caso que es un mero hábito. Esto es lo que decía Hume. Y Kant va a decir, si lo fuera, entonces habría que decir que en realidad no solo la causalidad es producto del hábito, porque sin ciertas categorías que pone a priori el entendimiento, que pone el entendimiento a esos datos que les vienen de las intuiciones, en realidad no tendríamos ni siquiera experiencia de la bola de billar como tal, porque eso supone la categoría de sustancia y accidente. Y, y entonces lo único que tendría es mera confusión. Los datos que proceden del espacio y del tiempo serían pura confusión si no hubiera ciertas categorías que el entendimiento pone. Esas categorías entonces son categorías a priori. Pero es importante ver que las categorías del entendimiento solo pueden aplicarse a ciertos datos de los sentidos y constituir un objeto en el sentido de algo limitado. Solo para un objeto como algo finito puede haber intuiciones posibles. ¿Qué pasa cuando lo que se quiere conocer no son objetos finitos o seres finitos, sino que se quiere conocer una totalidad, algo infinito, como el mundo en el sentido del universo, ¿no? Entonces, ahí ya no vamos a tener intuiciones para esa totalidad. Por lo tanto, el pensamiento se va a ver obligado a especular, o sea, a ir más allá de las intuiciones que posee, a trabajar con sus conceptos en abstracto. Y de esa manera va a ir razonando, pero va a haber razonamientos válidos para sostener una cosa o la contraria. Yo puedo sostener con argumentos válidos, si no recurro a la intuición, piensa Kant, tanto que el universo tiene un fin en el espacio como que no lo tiene. Puedo dar argumentos para sostener que el universo tuvo un principio en el tiempo y luego dar argumentos igualmente válidos para sostener que no lo tuvo. Y entonces caemos en ciertas antinomias de la razón pura que en realidad no pueden resolverse porque requerirían apelar a la experiencia para poder resolverlas. La razón especulativa se vuelve de alguna manera sofista y entonces acá tenemos este vínculo, este parecido que ya veía Aristóteles entre el sofista y el dialéctico, ¿no? Se tienden a acercar demasiado en esta concepción la sofística y la dialéctica. Bien, ahora, la crítica de la razón pura, que es lo que estuvimos escribiendo hasta acá, vemos entonces cómo se separan, se produce un quiebre en la razón pura. Por un lado hay una facultad que conoce, que es el entendimiento, y otra facultad que ya no conoce, que es la razón. Así hace una separación entre el entendimiento y la razón Kant, dos conceptos que antes no estaban diferenciados y que ahora sí van a estarlo a partir de ahora, digamos. Entonces, la razón, en el aspecto teórico, en el conocimiento de la naturaleza, no tiene ningún valor epistemológico de conocimiento. Ahora,
La razón en el ámbito práctico, y esto es lo que aborda la crítica de la razón práctica, sí tiene valor, va a decir Kant. Porque el conocimiento que obtuvimos a través del entendimiento y descrito en la crítica de la razón pura, conocimiento de fenómenos, causalmente vinculados unos con los otros, por lo tanto, lo que se produce es un gran determinismo donde no hay ningún lugar para la libertad. Pero la razón, en la medida en que se separa de ese mundo fenoménico, en la medida en que desarrolla sus pensamientos abstractamente, entonces sí puede concebir la libertad, ¿no? Puede fundarse en la libertad, puede fundar la libertad y entonces tenemos dos ámbitos separados, el de la necesariedad, que es el del conocimiento, y por otro lado el ámbito de la libertad, que es el de la razón práctica, pero en un sentido puro también. ¿Por qué? Porque para poder concebir el bien, el deber y la libertad, lo que va a hacer Kant es diferenciar dos tipos de imperativos. El imperativo hipotético es aquel que vincula las máximas de mi acción con el mundo, y en la medida que lo vincula con el mundo, lo ajusta a ciertos intereses que yo puedo tener respecto del mundo, ¿no? El que dice, por ejemplo, para no caer preso no se debe matar, piensa hipotéticamente, subordina, digamos, la máxima de la acción a ese, ese, ese conocimiento del mundo empírico que sabe que existe la prisión para aquel que comete un crimen. Pero eso sujeta la máxima de la acción a las variantes del mundo, porque si en algún momento esa persona obtuviera impunidad, estuviera garantizada su libertad más allá de que cometiera un crimen, podría entonces cometerlo. Para Kant, el imperativo de la ética no debe ser entonces hipotético, sino categórico. El imperativo categórico ordena sin ninguna consideración del mundo fenoménico. Entonces establece un quiebre de la razón práctica respecto de la razón teórica. Y la razón teórica abarcando el entendimiento también, ¿no? La razón pura. Entonces tenemos la razón teórica y la razón práctica. Y esto es algo que ya empezamos a ver que difiere de lo que va a venir con Hegel, ¿no? Porque para Hegel hay una sola razón, que es teórica y práctica, que se diferencien eventualmente de los momentos de teoría y de práctica, no quiere decir que no marchen juntas, y que en todo conocimiento hay una praxis y en toda praxis hay un conocimiento que se está desplegando. Querer separarlas absolutamente como quiere Kant es lo que Hegel va a estar criticando, ¿no? Por lo tanto, para Hegel, las contradicciones que puedan presentarse entre la teoría y la práctica se tienen que resolver dentro de esa misma facultad que es la razón. O sea, hay una sola razón, una sola facultad que es la razón. En cambio, para Kant está la facultad del conocimiento, está la facultad de desear, que es la facultad ética, así la llama, pero al mismo tiempo va a hacer falta una tercera facultad para conciliar ambas. Y es que las dos deben conciliarse por la sencilla razón de que yo no puedo concebir lo que está bien sin desear que se realice. Por eso se llama facultad de desear a la razón. Entonces necesariamente tiene que poder ser trasladado al mundo eso que pienso. Y acá está lo que llamamos la paradoja de la libertad, muy claramente expuesta por Kant. Porque digamos que en Kant se manifiesta más que nadie porque para poder concebir la libertad, él tuvo que separarla completamente del mundo fenoménico. Pero a la vez, para que la libertad sea real, esa libertad necesita realizarse en el mundo fenoménico. Y entonces debe entrar otra vez en contacto con las leyes del mundo fenoménico, con el ámbito de la necesariedad. Entonces, para concebirla, la separo, pero se me vuelve por eso mismo irreal.
para realizarla la tengo que acercar, pero en ese sentido pierde carácter de libertad para entrar a contaminarse de necesariedad. Y esto es lo que para Hegel va a llevar un concepto más elevado de libertad. La libertad no es una pura abstracción, una cuestión absoluta, separada completamente de la praxis, sino que va a tener que ver con esa praxis y por lo tanto la diferencia entre la libertad y lo necesario no es absoluta, ¿no? Pero bueno, en Kant sí, y por lo tanto va a hacer falta una síntesis de esos dos ámbitos, y esa síntesis va a venir con un tercer elemento, en este caso una tercera facultad, que va a ser el juicio. El juicio es la facultad de vincular lo universal con lo particular. Acá hay que tener en cuenta muy claro que la filosofía de Kant parte del método cartesiano, que descompone lo complejo en sus partes simples para después unificarlas. El problema de ese método, y es lo que Hegel observa, es que cuando se separan los elementos tienden a purificarse, como hizo Kant ahora con la razón práctica completamente separada de la razón teórica. Y entonces en la medida en que se purifican esos conceptos, se los concibe tan abstractamente, luego cuesta reintegrarlos y queda atrapado. Bueno, esta tercera facultad, que es la del juicio, va a tratar de resolver esa situación, pero obviamente va a encontrar todas las tensiones que descubre el entendimiento cuando separó dos conceptos y luego en esa pureza con que los analizó se le han vuelto opuestos, ¿no? Entonces la crítica del juicio tiene que vincular lo universal con lo particular, y nosotros para juzgar a Kant tendríamos que juzgarlo desde la crítica del juicio. De hecho, para Hegel, acá está la verdadera dialéctica, no la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, donde se hablaba de una dialéctica en un sentido especulativo. Acá comienza a teorizarse la verdadera dialéctica, solo que con todas las limitaciones de un pensamiento que ha separado tajantemente los momentos a reconciliar. Pero pensemos que para entender mejor a Kant, desde este punto de vista, la verdadera ética kantiana, así lo vería Hegel, no está en el imperativo categórico tal como lo determina abstractamente la razón práctica, puesto que ese imperativo tiene que después ser llevado a la realidad, y para ser llevado a la realidad tendrá que vérselas con el mundo. Por lo tanto, aquel que en la realidad simplemente obra siguiendo el imperativo categórico podrá ser éticamente incuestionable, pero deberemos decir que le ha faltado el juicio. Aquel que ha dicho la verdad sabiendo que esa verdad solo servía para cometer un crimen, no le faltó sentido de la ética, sentido del deber, le ha faltado el juicio. Y esta facultad hay que considerarla a la hora de juzgar al mismo Kant.